Ok, ahora sí muchachos, buenas tardes. Estamos en semana 13 en Turbomáquina, la primera parte de la semana sobre la introducción en aire comprimido. Ok, vamos a ver qué fue todo lo que dije. Va de nuevo, espero que no estoy tocando nada. Vamos. Dícese muchachos de que el aire comprimido es la segunda forma más barata de mover grandes cantidades de energía de un lugar a otro a nivel industrial y en Costa Rica. Y la segunda forma más barata de mover energía, y la primera forma más barata de mover energía de un lugar a otro a nivel industrial en Costa Rica son los sistemas térmicos, es el vapor. O sea que es muy poco probable llegar a una industria en Costa Rica y no encontremos una u otra. Y así tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, un hospital, muchachos. Un hospital es un claro ejemplo de un cielo para el ingeniero electromecánico, porque encontramos de todo. Los hoteles, la conformación para producción de llantas como Firestone, Numar, y así muchos otros, grandes industrias en el país, la Dos Pinos, Florida Ice and Farm, Pinteco, muchachos, es Protecto, Surquímica, son claros ejemplos, muchachos, donde vamos a encontrar uno u otro o los dos tipos de manifestaciones. Recuerden, el aire comprimido es la segunda forma más barata de mover grandes cantidades de energía de un lugar a otro a nivel industrial en Costa Rica. El aire comprimido es una manifestación, ¿verdad? Una forma de transformar la energía que es muy preferente, muy utilizada, especialmente cuando la energía eléctrica no puede participar en el proceso de la conformación para la producción, para generar trabajo, un bien o un servicio. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Es que, muchachos, no me malinterpreten, para producir normalmente aire comprimido en la industria costarricense se utiliza primero energía eléctrica. Con la energía eléctrica movemos un compresor y el compresor produce el aire comprimido, etc. Pero es que hay aplicaciones, muchachos, donde el aire comprimido es la única forma para llevar el trabajo, el proceso, llevar la energía para producir un bien, un servicio, un producto. Por ejemplo, cuando estaba hablando sin audio, muchachos, estaba diciéndoles que, por ejemplo, en Costa Rica, cuando se está haciendo un túnel para un proyecto hidroeléctrico y estamos debajo de la montaña, en el túnel, ahí, muchachos, la montaña llora sobre el túnel. O sea, ahí, muchachos, es un aguacero todo el día, con temperaturas altísimas y humedades relativas altísimas. Entonces, imagínense ustedes ahí los operarios, los tuneleros, trabajando con energía eléctrica. Habría muchos accidentes de trabajo, ocupacionales. Entonces, el aire comprimido y ventiladores inyectan aire comprimido y ventilación kilómetros afuera del túnel y lo inyectan kilómetros hacia adentro, muchachos, donde están los tuneleros, donde está la máquina perforadora haciendo el túnel. Y llevamos energía neumática para producir trabajo, entre ellos para mover bueno, la perforadora y para llevar energía en general. Energía adentro del túnel. Se dice que la energía neumática es marginalmente más barata que la energía eléctrica, pero otra vez, en Costa Rica es mucho más fácil, muchachos, es mucho más fácil, y en el mundo también, básicamente, muchachos, utilizar la energía neumática cuando necesitamos almacenar energía para aquellos momentos donde la energía eléctrica no está presente. Otra vez, la energía eléctrica se utiliza para producir la energía neumática, pero una de las características de la energía neumática es que ella puede ser producida y almacenada. Si se va la energía eléctrica, vamos a tener todavía independencia de la red eléctrica para seguir produciendo un bien, un servicio, un producto. Al igual que cuando estábamos en suministro de agua, vamos a tener los usuarios, o sea, aquellos que consumen el aire comprimido. No somos nosotros los seres humanos, son los equipos que consumen el aire comprimido para producir un bien, un servicio, un trabajo, un producto. Y vamos a tener dos tipos de usuarios. Todos aquella subfamilia de usuarios, muchachos, que se caracteriza que para poder
realizar trabajo, un bien, un servicio, se activa debido a la activación de un gatillo, a la hora de yo apretar un botón, un gatillo, él consume aire comprimido, a eso le llamamos útil o herramienta neumática, como las esmeriladoras, las lijadoras, las llaves de impacto, las pistolas para pintar, etc. Y todo aquello que no es útil neumático se llama máquina de proceso. ¿Qué son máquinas de proceso? Pues son equipos que son activados de forma remota, de forma no presencial, probablemente tenga un botón de start, pero ese botón yo lo puedo activar de forma remota con un sistema SCADA, con un sistema de radiofrecuencia, con un PLC, o sea, es más automático, ¿de acuerdo? Que un útil neumático, porque un útil neumático depende de mí, de mi mano, de mis dedos para activarlos. ¿Qué es una máquina de proceso? Un brazo robótico, una banda transportadora, una máquina empacadora, como una máquina Tetra Pak, una máquina para hacer cajas. Todo eso se llaman máquinas de proceso. Y dependiendo, básicamente, muchachos, de un extremo tenemos básicamente la producción del aire comprimido y del otro extremo tenemos los usuarios. El aire comprimido en este curso, y normalmente cuando hablamos de aire comprimido, tiene que ver básicamente con la producción del aire comprimido, con el tratamiento del aire comprimido, con la distribución del aire comprimido. Esos grandes temas. Otra vez, el aire comprimido tiene que ver con la producción. ¿Y dónde se produce el aire comprimido? En cuarto compresores o casa de máquinas. Con el tratamiento del aire comprimido. A eso hace referencia a lo que vamos a llamar calidad, darle calidad al aire comprimido. Distribuirlo y los usuarios que están en las líneas de producción. Eso es todo. Cuando vamos, muchachos, del usuario más allá, eso se llama neumática, que es tema que encontrarían electivo, por ejemplo. Es uno de los cursos electivos que tenemos. Otra vez, neumática no tiene que ver con la producción del aire comprimido. Neumática tiene que ver cuando el aire comprimido ya ingresó al usuario, ¿de acuerdo? A esa máquina de proceso. Cuando entra a un actuador, a un pistón, a una válvula 5.2, a una válvula 3.2. Aire comprimido tiene que ver entonces con los siguientes temas. Producción del aire comprimido. Entonces estamos hablando, muchachos, de casa de compresores o cuarto máquinas, donde está el compresor, donde está el depósito de aire comprimido, donde están los secadores y los filtros principales. Luego tiene que ver con el tratamiento del aire comprimido. Y el tratamiento del aire comprimido tiene que ver con darle calidad al aire comprimido. Tiene que ver con la distribución, o sea, con las tuberías, con las trampas de aire comprimido, hasta llegar al usuario. Del usuario más allá se llama neumática. Muy bien, ahora sí, vamos a ver si ya lo tengo arriba. Espérense porque no estoy compartiendo. Ok, ahora sí estoy compartiendo. Voy a buscar el archivo. ¿Dónde está el archivo? Ah, ya, es aquí. Vamos a ver. Clase 10, ahora sí. Introducción al aire comprimido. Muy bien, vamos. Aquí hay algunas referencias. Vamos a hacer, durante esta última parte del curso, hacemos mucha referencia a Enrique Carnicer Rollo. Carnicer Rollo E. Sí, el señor se llama Enrique y los apellidos son Carnicer Rollo. Aire comprimido, teoría y cálculo de las instalaciones. Este libro, muchachos, es muy difícil encontrarlo. Yo lo he visto en 2 ocasiones en mi vida nada más. Lo vi una vez en la biblioteca del TEC y después lo dejé de ver. Alguien se lo llevó. Y después hay otro espécimen en la Biblioteca de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, en la Tinoco. Pero
pues lo que ustedes necesitan de Enrique Carnicer Rollo, yo lo preparé en presentaciones. También tienen disponible información en Compressed Air Challenge y también en CAGI, que es Compressed Air and Gas Institute, ¿de acuerdo? O sea, básicamente, creo que están viendo, sí, ¿verdad? Están viendo toda mi pantalla. Si ven, muchachos, aquí tienen a CAGI, ¿lo ven? ¿Sí lo pueden ver, muchachos? Ven ahí, dice CAGI. CAGI es... Sí, profe. CAGI significa Compressed Air and Gas Institute. Ahí, muchachos, van a encontrar un librito, ese librito que se llama Compressed Air and Gas Handbook. Ese, muchachos, ese librito, que son 8 capítulos, yo se los bajé y lo tienen disponible en el team, ¿de acuerdo? Lo tienen disponible en el team. Es un archivo zip, lo descargan y entre ellos, muchachos, ahorita hago referencia al capítulo 1, si me da tiempo, porque como perdí como 20 minutos hablando y no grabando, entonces ya voy atrasado otra vez. Tenemos esa literatura y también dentro de CAGI, aquí, muchachos, donde dice ¿qué? Education, y ahí dice, vienen esos publications, ahí van a encontrar también esta información. Tienen más información, ¿de acuerdo? Y también tenemos otro documento, otra referencia muy buena que se llama Compressed Air Challenge. Todas estas son ONGs que se dedican, muchachos, en este caso a la enseñanza, a educar a nosotros, ingenieros, sobre el tema del aire comprimido. Son dos cosas diferentes. Compressed Air Challenge, el desafío del aire comprimido, y luego tenemos el Instituto del Gas y el Aire Comprimido. ¿De acuerdo? Ahí tenemos información. Pero yo ya les dejé este documento, que dice Compressed Air and Gas Handbook, lo tienen ahí disponible, y tiene un montón de información que ya les dejé. Vuelvo aquí. Sigamos, vamos a un vídeo más rápido. Dice que el aire comprimido es grandioso. Sí, es grandioso, muchachos, pero miren que es muy costoso también. El aire comprimido es considerado como la cuarta, dice, utility en la industria de manufactura de USA, de Estados Unidos. Utility, muchachos, si yo lo traduzco así, no sé mucho de inglés de ellos, utilidad, pero ¿qué significa eso, utility? Muchachos, para nosotros, utility tiene que ver con refrigeración, tiene que ver con aire comprimido, tiene que ver con gas natural en Estados Unidos. Una utility para ellos es el gas natural, para nosotros no. La electricidad es una utility. Entonces, muchachos, utilidad se refiere a aquellos insumos energéticos que necesito en un edificio para que él opere. Según, ¿verdad? En Estados Unidos, utility es el sistema de suministro de agua, la instalación eléctrica y de gas natural. Pero para nosotros, gas natural no es utility. Para nosotros y para muchas industrias, utility bueno, tiene que ver con electricidad, pero tiene que ver con refrigeración, electricidad, aire acondicionado, ventilación, sistemas de vapor. Todo eso es utility para nosotros, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es el aire comprimido. En Costa Rica son agua, electricidad. Entonces ahí, muchachos, HVAC viene de Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration, vapor y aire comprimido. Para nosotros, normalmente, muchachos, el aire comprimido me sirve para realizar trabajo, ¿de acuerdo? Empujar, arrastrar, llevar y enfriar. Esas son las funciones del aire comprimido. Pero nosotros podemos pensar más cosas, ¿verdad? No nos tenemos que encerrar, ¿verdad? Como aprendernos de memoria esas 4 cosas. Básicamente, recuerden, para nosotros el aire comprimido es realizar un trabajo, realizar un servicio, un producto, ¿de acuerdo? Para nosotros, pues, una banda transportadora, eventualmente el aire comprimido mueve, lleva. Con pistones empujamos, arrastramos, elevamos, bajamos. El aire comprimido también enfría, remueve, seca y
Algo interesante es que una vez de que hace todo eso, el aire comprimido no es que desaparece, sino que vuelve otra vez a la fuente. La fuente es la atmósfera. Entonces, ¿qué es el aire comprimido? ¿Qué es el aire comprimido, muchachos? Díganme, auditorio, abran su micrófono, despréndanse de mi voz porque ya estoy cansado de hablar. ¿Qué es el aire comprimido, muchachos? ¿Qué suena aire comprimido? Lo que ustedes quieran. Se obliga a tener mayor densidad, me parece que es. Muy bien, está bien, muy bien. Ahí aportó algún compañero. ¿Alguien más? Pero ¿de dónde viene el aire comprimido? ¿De dónde provino inicialmente? ¿Dónde estaba el aire comprimido? ¿Dónde estuvo inicialmente? En la atmósfera. Claro, muy bien. Entonces, el aire comprimido primero fue aire atmosférico y después, sí, aire comprimido, pero ¿y después qué le hicimos? Alguien me dijo, sí, le incrementamos la densidad. ¿Y cómo le incrementamos la densidad? ¿Cómo? Ustedes saben, muchachos, no se angustien, ustedes saben. Elevándole la presión, ¿no? Eso es, Daisy. Entonces, aire comprimido no es más que el aire atmosférico sometido a una presión superior a la presión atmosférica. ¿Para qué o con qué objeto, muchachos? ¿Para qué? Bueno, todo eso que está ahí, pero si no queremos volver a decir eso, para realizar un trabajo, un bien, un servicio o un producto. Bueno, no. ¿Qué es el aire comprimido? El aire comprimido es el aire atmosférico sometido a una presión superior a la atmosférica con el objeto de realizar un trabajo, un bien, un servicio, un producto. Y eso engloba todo eso que está ahí: empujar, arrastrar, llevar, enfriar, remover, seca y después otra vez vuelve a la atmósfera y vuelve a empezar el ciclo. Muchachos, ese aire comprimido, muchachos, estaba en la atmósfera. Y el aire atmosférico, ustedes y yo sabemos que está conformado por varias cosas, ¿verdad que sí? El aire atmosférico está sometido, pero el aire atmosférico, el que respiramos, tiene oxígeno, tiene nitrógeno. Así no se representa, ¿verdad? Oxígeno, espacio, nitrógeno, tiene argón, tiene criptón. Ok. Y eso es el aire atmosférico teórico. Un 28% oxígeno, un 71% de nitrógeno y un 1% de trazas de argón y criptón. Es el aire atmosférico puro, pero ¿qué más hay en el aire, muchachos? A ver, auditorio, abre su micrófono. ¿Qué más ustedes y yo sabemos que hay en el Hay partículas de polvo. Muy bien. Y vean qué interesante lo que dijo el compañero. Y ahí voy. De agua. Agua, sí, muy bien. Voy a tomar un momentito, muchachos, y voy a hablar de el polvo. Y del polvo, notemos el sílice. El sílice, muchachos, es uno de los 5 elementos más duros sobre la faz de la Tierra. Siendo el primero, el más duro, ¿cuál? ¿Cuál es el elemento más duro en la Tierra? Diamante. Muy bien. El silicio, entonces, muchachos, si nosotros permitimos que el silicio pase y llegue, por ejemplo, al compresor, que es un elemento en rozamiento, en fricción, entonces, muchachos, el silicio desgastaría los elementos internos del compresor. Entonces, algo debemos hacer con el silicio. Hay que filtrarlo para que no llegue el compresor. Silicio, ¿qué más hay en el aire? Me dijo Borbón, agua, ¿verdad? Agua, vapor de agua. Y si está lloviendo, esa cosa está saturada, ¿verdad? Y eso lo chupa la succión del compresor. H2O, sigan. ¿Qué más? Ustedes saben, en el aire que respiran. ¿Ustedes saben, muchachos? A ver, si yo estoy frente a ustedes, a la parte de ustedes, digo, ¡achú! ¿Qué llevo al ambiente? Al aire atmosférico. ¿Cómo? Bacterias, profe. Ahí sí. Ahí sí. SARS-CoV-2. Me huevas. Virus, bacterias, esporas, hongos. Y ahí va. Virus y todo lo demás. ¿De acuerdo? Virus, porque a escribir con esto me huevas. Bacterias, esporas, polen y todo eso. Materiales
orgánicos, ¿de acuerdo? Olores, ¿sí o no? Hay olores. El aire es inoloro. Hay olores y los olores provienen justamente de la descomposición orgánica, como también los sabores. Ya te doy la palabra. Sabores. Sí, Armando. Contaminantes como el hollín también. Excelente. Entonces pongamos carbono o carbón. Eso, hollín. Sigan, ¿qué más? Algo parecido con C, ¿qué? Ustedes saben. Pensemos, muchachos, en esta capa de la atmósfera, ¿verdad? Porque estamos en la troposfera. Entonces pensemos, el compresor está en la troposfera, no está ya en la exosfera. A ver, con carbono, ¿qué otra sustancia hay aquí en la troposfera? Dióxido de carbono. Muy bien. Dióxido y monóxido de carbono. Muy bien. Monóxido, dióxido. A ver, ¿qué más? Ustedes saben. Azufre. Esta, a ver, ustedes saben. ¿Cómo se llama este, muchachos? ¿Cómo se llama esta sustancia? Tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. ¿Cómo se llama esa sustancia? ¿Esa es la molécula de cuál sustancia? ¿Ustedes saben? Era un sulfato, me parece. No. No, porque, ok, si Ácido fuera sulfúrico. eso, Ácido sulfúrico. ácido sulfúrico, sí. Si fuese SO4, sí es un sulfato, ¿de acuerdo? Pero eso es ácido sulfúrico, muy bien. Ácido sulfúrico, muchachos. Los primeros minutos del aguacero es lluvia ácida, ¿de acuerdo? Y normalmente, muchachos, las emanaciones de los carros, de la caldera, de las motos, es ácido sulfúrico. A ver, tenemos también otras sustancias que se llama NO, NO2 y NO3, y le decimos popularmente NOx, que se llaman óxidos nitrosos. ¿Ok? Tenemos también, ¿qué más tenemos? Tenemos, ya dije, olores, sabores, tenemos plomo, plomo. ¿Ok? Y resulta ser, muchachos, de que normalmente vamos a primero a filtrar los elementos físicos duros. Lo vamos a filtrar primero con una etapa de filtración. Y a continuación, este es un filtro. Y a continuación pasamos por el compresor. Esto que estoy representando es el compresor. Y a continuación, obsérvese que entonces el sílice se quedó en el filtro, pero sigue pasando todo eso. Y el compresor es un elemento en fricción relativa para disminuir la fricción entre las partes del compresor que tiene adentro el compresor. Muchachos, para disminuir el desgaste, las fases internas que tiene el compresor ahí dentro. Aceite. Aceite. Entonces, ¿qué creen que sale por aquí? No solamente sale todo eso sin el sílice o con menos sílice, sino además que sale con aceite. O sea, que si yo me pongo curioso y agarro la descarga del compresor, aquí muchachos, agarro la descarga del compresor y me la pego a la nariz, me lo acerco a la nariz, ¿verdad? No me lo pego, ¿verdad? Me lo acerco a la nariz e inhalo, muchachos, caigo con un paro respiratorio. Ustedes dicen, suave, 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 ¿pero por qué? Si todo eso está en el aire que respiro, ¿por qué el aire que respiro no me provoca que caiga con un paro respiratorio? Porque todos esos contaminantes están diluidos en un volumen muy grande, ¿de acuerdo? Pero el compresor, entre otras cosas, su función es comprimir, es hacer que toda esa masa ocupe un volumen más pequeño. Entonces, en la descarga, muchachos, si yo respiro eso, muchachos, saturo todas mis vías respiratorias con todos esos contaminantes. Pero aún con aceite, caigo con un paro respiratorio. Entonces,
Aquí teníamos, muchachos, estos puntitos, es el aire atmosférico. Y después de una serie de caminos y de cosas y de vías y de trayectoria, ¿verdad? Que tiene que seguir, al final tiene que llegar a algo que vamos a llamar usuario, ¿de acuerdo? Esta cajita con una X es el usuario, U. Y el usuario, hay de dos tipos, ¿verdad? ¿Cuáles? 1 y 2. ¿Cuáles usuarios hay? Ay, espérese, me metí la pata. ¿Cuáles usuarios hay? Herramienta neumática y máquinas de proceso. Muy bien. Ahora sigamos con lo siguiente, muchachos. Y una vez de que el aire llegó al usuario, ¿qué hace? La palabra era desaparecer. No es que desaparece, es que vuelve otra vez a la fuente, ¿de acuerdo? El aire vuelve otra vez a la atmósfera. Muchachos, vamos a ver, ¿de qué trata el aire comprimido? De producir el aire comprimido. Escuchen, de tratar el aire comprimido, de distribuirlo y llegar al usuario. Hasta ahí. Si hablamos del usuario en adelante, antes de que salga otra vez a la atmósfera, ya eso se llama neumática. Entonces decimos útiles neumáticos, UN, y el otro era máquinas de proceso. Es el otro tipo de usuario. ¿Qué son útiles neumáticos? Si yo les pregunto después de vacaciones, que díganme definan qué es un útil neumático, ¿qué me dirían, muchachos? Bueno, que consume aire comprimido, sí, pero ¿qué? ¿Cuál es una característica muy particular de los útiles neumáticos o herramientas neumáticas? Accionar, profe, con gatillo. Que se accionan, todos tienen en común que se accionan con un gatillo, con un trigger. Y una máquina de proceso, pues básicamente es una máquina más automatizada. Un brazo robótico, una banda transportadora, una máquina Tetra Pak, que lo que hace son cajas Tetra Pak para hacer las cajas de leche o las cajas de Hi-C o las cajas de jugos. ¿Qué más? ¿Qué le di? Una máquina para hacer cajas, Bandas. por ejemplo. ¿Cuál? Bandas. ¿Qué? Mangas. No, ¿qué? Bandas las bandas de... Sí, bandas transportadoras, sí, etcétera. Muy bien. Ustedes han visto las líneas de producción de los automóviles, ustedes ven los brazos robóticos donde están poniendo las puertas y haciendo puntos de soldadura, muchachos. Todo es con aire comprimido. Muy bien. Entonces, pensemos, muchachos, que el usuario, esa U, esa cajita con la X inscrita, tiene diferentes posibilidades, diferentes ejemplos. Pensemos, muchachos, que ese usuario, bueno, yo uso otro color. Pensemos que este usuario es una llanta. Una llanta. O sea, voy a inflar el neumático de mi bicicleta. Bueno, pues, probablemente ustedes van al ciclo ahí del barrio. Antes, muchachos, no era tan popular las bicicletas. Entonces, yo usaba una bicicleta y los que usaban bicicletas así muy sofis, muchachos, eran carísimas. Pero era como que más popular se vuelven las bicicletas. Ya no es tan caro. Ahora los ciclos, ¿verdad? Son como más finos. Antes era como un galerón ahí. Ahí tenía un compresorcillo y metía aire comprimido. Probablemente, muchachos, debido a que era muy burdo, la calidad del aire comprimido era tan burda, tan pobre, muchachos, que probablemente lo que inyectaba era todos esos contaminantes, aceite y agua. Pero pensemos de que hay otro usuario, muchachos, que es una empacadora de arroz. ¿Será permisible o admisible, muchachos, que de vez en cuando unas boquillas soplen aire comprimido y escupan aceite y agua a la bolsa donde a continuación le va a caer arroz y luego se sella y ya me llega a mí el arroz ya lleno de aceite y un montón de olores y sabores? ¿Será eso permisible? Tal vez no, ¿verdad? Muy probablemente no. O sea, necesito mayor calidad del aire comprimido. Pensemos que este usuario, muchachos, es una estación de trabajo en un laboratorio donde se está desarrollando o investigando el genoma humano para la manufactura de pieles sintéticas para hacer para hacer implantes de piel a seres humanos. Y una serie de boquillas están venteando aire comprimido para mantener la temperatura y humedad a la piel sintética. ¿Creen ustedes que es permisible que de vez en cuando sople la boquilla, le caiga un poco de agua con aceite
y esos contaminantes a la piel sintética, en ese desarrollo de ese laboratorio en Suiza para el desarrollo del genoma humano, piel sintética. Pues no. O pensemos, muchachos, de que estamos moviendo un brazo robótico que va a hacer una serie de puntos de soldadura sobre un microprocesador en Intel, pues para las compus de nosotros. ¿Ustedes creen que mientras está haciendo el punto de soldadura de vez en cuando le escupe un poco de agua a la tarjeta del microprocesador? Intel, no. O bien, muchachos, tenemos una aplicación donde se está manufacturando helado y el aire comprimido toca el producto. O sea, toca la leche o toca el helado. ¿Ustedes creen, muchachos, que el aire comprimido que va a tocar el helado puede llegar con olores, con sabores, con polen, con bacterias, con virus, con aceite, con plomo, con azufre, con hollín? ¿Verdad que no? O sea, que no es lo mismo inyectar aire comprimido que va a estar en contacto con un producto alimenticio que producir aire comprimido para inflar un neumático de bicicleta. ¿Verdad que no? Entonces, en función del usuario, de las características del usuario, así tiene que ver la calidad del aire comprimido, más o menos calidad. Entonces, si yo requiero poca calidad, una calidad pobre, muy probablemente entre el compresor y el usuario, sino muchachos, que tenga que instalar pocas cosas, tuberías y pocas cosas. Pero si tengo una calidad muy alta del aire comprimido, sea aire para respirar o sea aire para tocar el helado, ¿verdad que entre el compresor y el usuario voy a tener que instalar muchas cosas? ¿Qué cosas tengo que instalar? Si tengo una altísima calidad del aire comprimido, ¿qué voy a tener que instalar? Filtros, trampas de agua. Claro. Y secadores, a lo que dijo Armando. Y secadores. Por favor, ya en este curso, muchachos, cuando yo hablo de secar, yo no hablo de algo que calienta. Porque ustedes y yo sabemos de, mira, voy a ir a secar la ropa. La acabo de lavar, voy a ir a secarla. Entonces, la meto en la secadora. Y la secadora es un tambor ahí con un ventilador y unas resistencias eléctricas. O sea, metió calor. Para nosotros aquí secar, muchachos, no es agregar calor. Es más bien disminuir la temperatura. Porque al disminuir la temperatura haciendo que la temperatura caiga por debajo de la temperatura del punto rocío de la masa de aire y humedad que está fluyendo o que está presente en ese flujo de aire comprimido, lo que voy a provocar es precipitación, condensación, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ustedes tienen un vasito con agua y le echan hielo? ¿Verdad que al rato alrededor del vaso empieza a generarse condensación? Y si ustedes esa condensación empieza a gotear y gotear y la pueden sacar del sistema, lo que están haciendo es secando el aire. O sea, si yo le pongo a mi vasito, este que está sonando aquí, le pongo hielo, empiezo a secar mi cuarto. Nada más que es un proceso de secamiento muy pobre, ¿verdad? Pero lo estoy secando. Entonces imagínense, muchachos, de que para nosotros secar son refrigeradoras. En realidad hay 3 tipos de de secadores, pero ahorita hago referencia a eso, muchachos. Cuando hablamos de la calidad del aire comprimido, hacemos referencia, en cuanto a calidad, vamos a hacer referencia a la norma ISO. Espera que escribí eso muy feo. ISO 85 73 1 2010. Esa es la norma ISO que vamos a hacer referencia, que vamos a conocer. La calidad ISO, muchachos, está clasificada en 9 clasificaciones. Antes del 2010 eran solo 6 clasificaciones. Después del 2010 hay 9 clasificaciones, donde la primera es la más pobre, donde la 1 es la más alta calidad y la 6 es la más burda. La 9, disculpen. Va del 1, después hablamos de eso, del 1 hasta el 9. Donde 1 es la mejor calidad y la 9 es la peor, en 3 dimensiones, en particulaje, en humedad y en aceite. Después hablamos de eso. Hay 9 filas, 9 clasificaciones. Y cada una va de 1 a 9
en partículas, de 1 a 9 en agua y de 1 a 9 en aceite. Bueno, esto yo se los dije al principio. En Costa Rica es la segunda forma más barata de mover energía de un lugar a otro a nivel industrial. Dice que el aire puede ser terrible. Dice que es grandioso, pero puede ser terrible. Vean, muchachos, escuchen bien esto, porque el aire comprimido es muy caro. El aire comprimido, muchachos, en realidad es una máquina térmica, muchachos. O sea, es una cosa que produce calor, que básicamente produce muchísimo calor, disipación de calor, que no lo puedo aprovechar, y que como subproducto genera aire comprimido, que es lo que yo puedo aprovechar. Vean ustedes, escuchen. Un compresor no es más que una cosa que se calienta, que produce un montón de pérdida de energía, y que un subproducto que utilizo es el aire comprimido. Dice que es comprensible, y esto significa que al comprimirlo, parte de la energía se disipa como calor. El 85% de la potencia del compresor se convierte en calor. O sea, que vean, de los 100 caballos, el 85 se pierde en calor. O sea, que es básicamente un compresor, muchachos, es una máquina que hace calor y que de premio me da un poquitillo de aire comprimido. El compresor es un calentador elegante que como subproducto genera aire comprimido. Para obtener 15 caballos de potencia en el área de trabajo por un año, necesitaremos, todo eso, muchachos, $50,000 norteamericanos de potencia en aire comprimido, o bien $7,500 norteamericanos con un motor eléctrico de 15 caballos. Bueno, entonces, lo que quiero que se vayan esta tarde, muchachos, pensando es que el aire comprimido es caro y fundamentalmente ineficiente. Por tanto, pues deberíamos maximizar, y por eso estamos aquí, para poder empezar a comprender y a entender, muchachos, algunas características de las cuales yo tengo que potencializar, maximizar, maximizar, muchachos, lo más que pueda. Usémoslo con cuidado, hagámoslo eficiente. Vean ustedes, muchachos, que del 100% que me cuesta el aire comprimido, 30% se me van fugas. Ojalá eso lo podría disminuir. Vean la tajada de ese color naranja. Un 10% lo uso de forma inadecuada, no para lo que debería utilizar el aire comprimido. 50% es el uso en producción, o sea, para lo que sí lo necesito. Y un 10%, muchachos, lo pierdo en algo que llamamos demanda artificial. Eso de demanda artificial, muchachos, es que a veces lo que hacemos es alimentar a un usuario que consume aire comprimido con una presión muchísimo más alta de lo que realmente necesita. Y entonces, muchachos, genera mucha pérdida de energía. O sea, yo debo suministrar el aire comprimido a la presión a la cual se necesita, para no generar algo que llamamos demanda artificial. Componentes del desperdicio. Dice, vean, por ejemplo, dice un 25% en promedio se va en fugas. Es en la vida real, ¿verdad? Nosotros deberíamos limitar ese porcentaje, muchachos. Y ese porcentaje normalmente no debería superar el 15%. Y dependiendo de la tecnología que utilicemos para distribuir el aire comprimido, o sea, las tuberías. La demanda artificial, otra vez, dice ahí, overpressuring, o sea, sobrepresurizar a los usuarios que consumen el aire comprimido. Y utilizar equipo ya obsoleto. Usos inapropiados. Vean ahí. Para barrer.
O sea, hay aplicaciones donde sí se necesita para barrer. Por ejemplo, ustedes y yo utilizamos el aire comprimido para limpiar el área de trabajo en el taller de proceso de manufactura. Pero, sí, o sea, sí, pero a veces abren una línea simplemente para barrer, cuando no es necesario o no es la aplicación para la cual fue diseñada. De la gente, muy bonito estar debajo de un chorro de aire comprimido para sentirse con un mejor, para incrementar el frescor, digamos, para estar más cómodo bajo un chorro de aire comprimido. Bien interesante, muchachos. El 77% del 100% que me cuesta la energía neumática, el 77% lo utilicé en la vida útil del equipo para pagar el costo operativo, el costo para mantener en movimiento el equipo. Vean que solo el 12% fue inicialmente la inversión inicial. Un 2% representó la instalación y un 9% el mantenimiento. Recuerden que la suma de los costos de mantenimiento y los costos energéticos para mantener ese movimiento es lo que llamamos costos operativos. Entonces, en realidad, 77 más 10, un 87% representa los costos operativos. Un 2% la instalación y la inversión inicial alrededor de entre un 10 o un 12%. Bueno, usos del aire comprimido, muchachos. Para ello, yo recuerden, les descargué el primer capítulo del CAGI, del Compressed Air and Gas Handbook, donde habla sobre usos del aire comprimido. Los invito a que, no ya, ¿verdad? Porque ustedes están ahorita en modo proyecto, pero después lean los usos del aire comprimido para que complementen lo que les he dicho esta tarde. Lo tienen disponible en esa dirección. O ese archivito yo ya se los descargué y lo tienen por separado en la sección del team, o si no, en un archivo compreso donde les descargué los 8 capítulos del handbook del CAGI, que es el capítulo 1, que habla sobre aplicaciones del aire comprimido. Otra vez, lo tienen el capítulo por aparte, descargado solo él solito, o tienen los 8 capítulos descargados y compresos en un archivo .zip. Vean, algo muy importante entonces para hacer de que los sistemas de aire comprimido sean lo más eficientes posible es minimizar las cargas. O sea, muchachos, otra vez, minimizar las cargas. Yo lo que quiero, muchachos, es que el consumo del aire comprimido sea lo más pequeño posible para que la selección del compresor sea lo más pequeño posible. Pero tampoco subutilizar al compresor. Tampoco subutilizar el compresor. La idea es que la carga vaya con la capacidad del compresor. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Es que es como que compráramos un compresor de 100 caballos solo para estar inflando neumáticos de bicicleta. No tiene sentido. Costaría demasiada energía estar moviendo ese compresor solo para ese servicio. Porcentaje de carga de la turbomáquina. O sea, aquí básicamente se dice, y creo que esto lo han escuchado en otros cursos, que lo normal, muchachos, es mantener entre un 80 a un 100% del compresor a su capacidad. No como el ejemplo de los 100 caballos y inflar neumáticos de bicicleta. O sea, que básicamente la carga vaya con el compresor. No tener una carga chiquitita y un compresor gigante. O al contrario, que obviamente no me movería la carga. Me sirve, muchachos, que de vez en cuando el compresor se apague o baje sus revoluciones. Entonces el concepto de apagarlo, ¿se acuerdan? Era como el tanque aeroneumático. La función del tanque aeronáutico, entre otras cosas, es disminuir los costos operativos asociados al compresor, perdón, a la bomba. Lo mismo va a ocurrir con la instalación del depósito de aire comprimido. Va a provocar que el compresor se apague en un sistema de arranque y pare. En un sistema de tipo de regulación de compresor, donde necesitamos que el compresor entregue demandas variables, pues lo que voy a hacer es que el compresor va a girar más rápido o más lento, dependiendo de la demanda del sistema. Claramente, minimizar las pérdidas de carga, o sea, está hablando de fricción, poner las tuberías menos friccionales.
Porque las pérdidas de carga, ¿quién tiene que compensarlas? El compresor. Y entre mayor sean las pérdidas de carga, mayor será la presión de seteo y mayor será el compresor que necesito. Y por tanto más caro me va a salir. No solo el costo inicial de la inversión, sino el costo operativo. Optimizar seteos de presión. Bueno, aquí habla sobre la presión de arranque y pare, y ojalá que entre la presión de arranque y pare, muchachos, no haya, la presión sea bastante diferenciada, suficientemente diferenciada. Si yo seteo un compresor a 8 bares como presión de pare y la presión de arranque en 7,5, es muy probable, muchachos, que el compresor va a estar arranque y pare, arranque y pare, arranque y pare, arranque y pare. Y eso implica desgaste, corrientes de arranque más altos y probablemente me castiguen más en mi facturación de la energía. Porque primero genera ciclaje corto. El ciclaje corto hace, muchachos, que haya más desgaste. Y las corrientes de arranque, recuerden que si son observadas o percibidas por el medidor de la energía, entonces esas corrientes me sacrifican, me dan duro, muchachos, por la cabeza con respecto a la tarifa de la energía. Porque recuerden que en las industrias nos facturan por energía y por potencia. Y cuando nos facturan por potencia en momentos de arranque de grandes motores, nos castigan con un montón de dinero. Ustedes y yo probablemente pagan en sus casas solamente por energía. O sea, ustedes en sus casas no tienen motores que arranquen, motores grandes que arranquen. Tal vez los únicos motores que arrancan es el motor del compresor de su refri, ya. O un ventiladorcillo por ahí, que no es significativo. Mantener el tiempo de inactividad al mínimo. O sea, que el sistema esté consumiendo, que no esté parado. Pues, o sea, eso es un balance, muchachos, entre apáguelo y mantener el tiempo de inactividad al mínimo, ¿verdad? Tecnología correcta. O sea, irnos adecuando a los tiempos. Probablemente, muchachos, y para las aplicaciones para cierta aplicación tenemos que utilizar cierta tecnología. Para cierto tipo de aplicaciones hay que utilizar el compresor correcto. Si no, los costos operativos se incrementan. Tamaño del equipo adecuado. No subutilizar el compresor. Ni sobredimensionarlo. Eliminar barreras a puntos de ajuste más eficaces. O sea, básicamente, muchachos, lo que necesito es setear la presión de alimentación a los usuarios a la presión que requieren. No muy por arriba ni muy por debajo, porque puede incrementar o disminuir lo que llamamos la demanda artificial. Aprovecha al máximo sus controles, ¿verdad? Entonces hay sistemas que son más automatizados, que me permiten mejor controlar el sistema de regulación del compresor para hacer todo lo que vimos más atrás más eficiente. Al proyectar un sistema de aire comprimido, mínima pérdida de presión, como afirmamos. Mínima pérdida por fugas. Vean, muchachos, que 1 y 2 no son vinculantes una con la otra. Porque una estamos hablando de pérdida de presión y otra cosa estamos hablando de pérdida de caudal. Muchachos, si ustedes tienen un compresor de 100 caballos y de los 100 caballos, 50 caballos se utilizan para alimentar la fuga, al final a mi línea de producción solamente le llegó 50 caballos. ¿Se imaginan la cantidad de energía que estamos perdiendo? El aprovechamiento tan pobre del recurso energético. Las fugas, muchachos, tienen que minimizarse. Y debemos reconocer que dependiendo de la tecnología que utilicemos para distribuir el aire comprimido, o sea, las tuberías, habrán más o menos fugas. Pero eso hasta el máximo. Hasta un máximo que la literatura o Carnicer Rollo, ¿se acuerdan? Enrique Carnicer Rollo nos recomiende. Mínima cantidad de agua en la red. El compresor, muchachos, cuando comprime, se convierte en una esponja que chupa agua. Y esa agua se mueve en el sistema. Y el agua, muchachos, que puede producir dentro de la red de aire comprimido. Puede producir corrosión, puede producir golpes de ariete, puede producir que el control de calidad, muchachos, no me permita que el producto salga de la empresa. O sea, paros no programados, desperfectos, tiempos de no producción, etc. Estas variables inciden en el rendimiento económico del sistema.
La energía neumática tiene un valor económico perfectamente definido. ¿Cuándo se usa esta energía? Ya estuvimos hablando al principio, ¿verdad? ¿Cuándo usamos neumática? Recuerden, la neumática, recuerden, la utilizamos. Lo utilizamos básicamente cuando se nos permite almacenar energía y no depender de la energía eléctrica. Y en otros casos donde la energía eléctrica no es admisible. El proceso tiene un costo: adquirir el compresor, la red de tuberías, equipos neumáticos, gastos de mantenimiento y conservación. Requerimos rentabilidad. Entonces necesitamos proyectar las redes que se adecúen con mi carga. No exagerar, no sobredimensionar ni subutilizar. Uno de los pasos para lograrlo es diseñando adecuadamente. Y para eso estamos aquí. ¿De acuerdo? Dice, el aire comprimido en la industria es utilizado casi en su totalidad. Existen sistemas que van desde los 5 caballos, inclusive menos, ¿verdad? Porque hablamos de sistemas industriales, ¿verdad? Pero ustedes perfectamente pueden ir a una ferretería y encuentran un sistema de un compresorcito de 3/4 de caballo, medio caballo. Pero de 5 hasta 50.000 HPs. Los ahorros de energía en las redes de aire comprimido pueden ser de un 20% hasta un 50% en el consumo de la electricidad, si utilizamos adecuadamente. Es decir, producir trabajo con aire comprimido nos ahorra dinero. Ahorrar energía, reducir el mantenimiento, disminuir los tiempos de parada, lo que llamábamos downtime, incrementar la producción, mejorar la calidad del producto, son condiciones que el aire comprimido nos ayuda, nos favorece. La fuente suplidora es lo que llamamos el compresor y el adecuado tratamiento del aire. Eso es lo que llamamos la parte del suministro o suplidora. Suplir es la parte del suministro del aire comprimido. El equipo de distribución y almacenaje también es parte de lo que llamamos el suministro. Vamos. La parte suplidora bien instalada genera un aire seco, limpio y una presión adecuada y con bajo costo. Vean, a veces podemos, antes de seguir, voy a seguir aquí. La parte de la demanda del aire bien tratada minimiza los desperdicios y lo utiliza. Vean, entonces estamos hablando de el suministro y la demanda del aire. ¿De acuerdo? Son dos partes en la red del aire comprimido. Estos son los partes fundamentales que tenemos en un sistema. Vamos a verlo aquí, muchachos. ¿Vale? Un segundito. Eso después lo vemos. ¿Ven? Es una red de aire comprimido. Se llama una red en anillo. Una red cerrada. Y tenemos elementos como el compresor, el poste enfriador, el depósito de aire comprimido. Cuidado, muchachos, cuando leen la palabra calderín, no es una calderita chiquitita. Calderín en castellano, porque recuerden que esto fue tomado de Enrique Cañizares Rollo, que él es español. En castellano, calderín es cualquier recipiente a presión. Y el secador. Y la red de aire comprimido. Aquí tengo que declarar una fe de ratas, y es que, muchachos, el aire comprimido no se toma como está en la imagen. Esas fueron mis primeras pruebas en AutoCAD cuando usaba imagínense, muchachos, yo aprendí con R12. R12 se llamaba, luego R13, y luego empezó 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Entonces, ¿cómo se toma el aire comprimido? El aire comprimido, muchachos, si esta es la distribución del aire comprimido, ¿qué va el aire comprimido? Esa es la tubería. Para tomar el aire comprimido de la red, lo que hacemos, muchachos, es utilizar lo que llamamos cuello ganso. ¿Lo ven? Y de ahí conectamos al usuario. Si lo ven, el aire comprimido se toma por la parte de arriba y con una vuelta, con una serie de codos, le llamamos cuello ganso, muchachos, otra vez. ¿Qué es cuello ganso? Cuello ganso le dicen a este accesorio, que estoy marcando. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué me dice el sentido común, muchachos? ¿Qué les diría el sentido común? ¿Por qué tomamos el aire comprimido así? Especulen. ¿Me están oyendo, muchachos? Sí. Me descargo esto. Puede ser para que no suba humedad. Claro, para que le llegue menos agua, menos condensado al usuario.
Cuello de ganso le llamamos. Cuello de ganso. Esta es una red abierta. Y otra vez, muchachos, recuerden las tuberías para llevar el aire a la zona de trabajo, o sea, a través de esas tuberías que descienden, que se llaman bajantes, lo tomamos con cuellos de ganso también. Ahí le hace falta esto, ¿de acuerdo? Se toma desde la parte de arriba. Y tenemos, pues, los bajantes. Recuerden, los bajantes son esas tuberías que descienden. Esta es una red de aire comprimido, mucho más elaborada, muy bellísima. Esa es de una marca, básicamente los compresores, los secadores que tenemos ahí y los depósitos. Vamos a ver, estos son los compresores. Esto se llama el secador. Secadores. Y este es el depósito de aire comprimido. El suministro versus la demanda. Vean, muchachos, que ¿qué es el suministro? Básicamente, muchachos, es cazamáquinas o cuarto compresores. Si es que la cazamáquinas es básicamente solo donde hay compresores. Vamos a tener el compresor, vamos a tener el poste enfriador. El poste enfriador, muchachos, es un intercambiador. Ojo, estoy aquí. El poste enfriador es un intercambiador de calor que utilizamos, que encontramos cuando compramos el compresor, es parte del compresor, y básicamente se diseña, muchachos, para generar un gradiente de temperatura entre la entrada y la salida, que pueden ser enfriados por agua o por aire, normalmente por aire, pero para generar gradientes de temperatura de unos 15 grados Celsius, para provocar que se precipite el 50% de la humedad que le entró. O sea, que aquí en la descarga, muchachos, se produce un montón de condensado, y ese condensado lo sacamos con trampas de aire comprimido. Esas trampas de aire comprimido lo que hace es que cuando llega el condensado, abre y descarga el condensado. Ya veremos hacia dónde lo descarga. A continuación pasamos al depósito de aire comprimido. Depósito de aire comprimido. El depósito de aire comprimido tiene 5 funciones. ¿Cuál es la más evidente? Empecemos. ¿Cuál es la función más evidente del depósito de aire comprimido? Ya vamos a aterrizar, muchachos, ya nos vamos a ir. Ayúdenme, muchachos, ustedes saben. La reserva. Almacenar. Almacenar. Almacena. A ver, otra función del depósito. Es una gran chapa, ¿verdad? Es una gran superficie de área de calefacción, de área de transferencia de calor expuesta a la temperatura ambiente. Entonces, el aire caliente, muchachos, el aire comprimido caliente proveniente de la descarga del compresor, cuando entra a esa superficie expuesta a la temperatura ambiente, ¿qué va a provocarle al aire comprimido? Le va a provocar enfriamiento. Y al enfriarlo, ¿qué creen que le va a pasar? Que en la parte de abajo, ¿qué empieza a depositarse? Condensado. ¿Y qué creen que va a hacer esta cosa que está aquí en el fondo? Sacar el condensado. Por tanto, la segunda función es enfría y condensa. Esta es una. Esta es la segunda. Tercera. ¿Qué les dije, muchachos? Que fue lo último que estábamos, con lo que me preguntó el compañero al inicio. Si ese compresor es un compresor que normalmente va a ser una máquina de desplazamiento positivo, ¿cómo se vería la señal de presión en este manómetro? Se vería pulsante, ¿verdad? Entonces, al meter el aire comprimido a un depósito, ¿cómo creen que va a salir la señal de presión del depósito? Va a salir rectificada. Rectifica la señal pulsante proveniente del compresor. Tercera. Muchachos, ¿qué pasa si los usuarios, aquí en el área de trabajo, aquí muchachos, aquí donde estoy poniendo las X, si aquí los usuarios empiezan a consumir mucho aire comprimido de forma instantánea? El compresor ni se dio cuenta. Quien compensa las variaciones instantáneas en las demandas de los usuarios es el depósito. Compensa, muchachos, las variaciones instantáneas provenientes de la demanda de los usuarios.
Compensa las variaciones instantáneas. Ojo la palabra, instantáneas. 4. Muchachos, recuerden, así como cuando poníamos el tanque neumático, el depósito lo instalamos para que el compresor o el motor, en el caso de agua, con las bombas, se apagara. Disminuir los costos operativos asociados a el compresor. Disminuir los costos operativos asociados al compresor. ¿Cuánto dije? De ya, 5. Ahí están las 5 funciones. Muchachos, a continuación del depósito salimos con el secador. Y el secador hay 3 tipos. 1, 2, 3. Hay 3 tipos. El secador refrigerativo, que no es más que una refrigeradora, en donde, ¿qué hace el secador? Secar, sí, pero lo que hace es enfriar. Y al enfriar, lo que produce en la descarga del secador, lo que hace es provocar que salga mucho condensado. Y eso lo sacamos con trampas. Está el secador refrigerativo, está el secador por absorción y está el secador por adsorción. Adsorción. Ya con esto voy a terminar. A ver, ¿a quién le pregunto? Josué, si yo te pregunto, ¿está con nosotros Josué ahí todavía? Sí. ¿José? Dígame, sí, no. Profe, Sí. Ahí está, sí, ok. José, ¿escucha? Sí, te escucho. José, si yo te pregunto, ¿qué hace una esponja? Pero no me digas absorber, ¿qué me dirías? ¿Qué hace una esponja? Pero no me diga absorber. Esa es mi única condición. No me diga absorber. ¿Qué hace una esponja? Retiene. Excelente. ¿Verdad que usted tiene un charco de agua y usted le pone una esponja encima? Usted ve que el agua se va como para adentro, ¿verdad? Se va como para adentro de la esponja. O sea, retiene, pero ¿en dónde? En su interior. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que hay otros secadores que se llaman secadores por absorción con B. Por eso puse AB. El secador por absorción lo que hace es una retención interna del contaminante y de la humedad. ¿Está claro? Y el otro tipo de secador que hay es el de adsorción, con D, AD. Entonces, yo creo que todos ustedes y yo hemos ido a comprar zapatos y ustedes compran los zapatos y sacan los zapatos y ustedes ven que los zapatos tienen como unas bolsitas adentro. ¿Han leído lo que dice la bolsita? ¿Qué era? ¿Qué dice la bolsita? ¿Han leído? Para la humedad, ¿no? Sí, pero ¿han leído lo que dice la bolsita? ¿Qué dice? Para serle sincero, profe, yo nunca lo he leído. Muy bien, pero si han visto las bolsitas, ¿verdad? Si han visto que hay bolsillas. Bueno, sean más curiosos. La próxima vez que les dejo de tarea, que se compren unos zapatos y vean la bolsilla y lean lo que dice. Es un material desecante, ¿de acuerdo? Es un material desecante o un material de absorción. Sílica. Muchachos, dice sílica. Sean curiosos. Y sí, ¿para qué me ponen esas bolsillas? Pues para que mientras los zapatos estén guardados ahí en la tienda, no se llene de humedad, no huelan feo, etc. Sílica, dice, muchachos. O sea, que lo que hay dentro del secador por absorción no es una esponja, es un material absorbente. O en el caso del secador por adsorción, hay núcleos que son de gel sílica o gel alúmina. Y lo que hace, muchachos, es retener. Vean el ejemplo. Imagínense que ustedes tienen sobre su mesa, ahí, y agarran un poco de plastigel, gel para el cabello, plastigel. Y llegan y agarran así, lo meten la mano en el plastigel y empiezan a llenar la superficie de su mesa con gel. Y luego agarran un poco de tierra, y piensen, muchachos, que la tierra son los contaminantes y el agua, y lo tiran sobre la mesa. ¿Dónde quedó la tierra? ¿Verdad que quedó retenida, pero externamente, en ese gel? Bueno, entonces el secador por adsorción es un equipo que trabaja por retención externa. O sea, los núcleos absorbentes lo que hacen es una retención externa del contaminante y la humedad. ¿De acuerdo? Y así es como secamos. Y a continuación avanzamos con la demanda. En la demanda vamos a encontrar al usuario,
vamos a encontrar manómetros, las tuberías y un tanque chiquitico. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Dice tanque pulmón. El tanque pulmón no es en sí un depósito de aire comprimido, porque el depósito de aire comprimido solo es uno. El tanque pulmón es un tanque que se instala sí y solo sí la distancia entre el compresor y los usuarios es muy grande, muy grande, muy grande. Y eso lo que hace, muchachos, es equilibrar las señales de presión, equilibrar la presión hacia el usuario. Entonces, otra vez, el tanque no se instala para elevar la presión, porque el tanque no es un compresor. Ninguno de los dos tanques son compresores, no elevan la presión. Pero la función del tanque pulmón es equilibrar la señal de presión cuando la distancia entre el compresor y el usuario es muy larga. Muchachos, muchísimas gracias por su atención. Esta no me fue tan mal, corrí un poquitillo, pero me fue bien. Hubiéramos terminado hace un rato si no me hubiera pasado el chasco de la grabación. Pero todo bien. Muchachos, les agradezco por su atención. Nos vemos entonces el próximo jueves con la siguiente lección. Vamos a seguir hablando sobre aire comprimido. Voy a terminar la grabación en 3, 2, 1.